Bien, amados, el Señor les bendiga. Amén, ¿cierto? El Señor les bendiga. Amén. Bien. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Niños, jóvenes, adultos, todos vamos a oír la palabra del Señor juntos, seguir aprendiendo de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vaya por favor ahí a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a continuar, ¿cierto? Si recuerda, la semana pasada habíamos tomado un texto más extenso que partía desde el verso 19 hasta el verso 30, ¿cierto? Pero quedamos hasta el versículo 25, así que hoy retomaremos versículos 26 hasta el verso 30 del capítulo 9 de este hermoso libro de Hechos. Vamos a leer, leo desde el verso 25 para introducir. Dice así la palabra del Señor. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas por esto, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Vamos a orar. Señor amado, hemos cantado alabanzas a tu nombre, hemos presentado nuestras ofrendas, nuestro corazón, Señor. Pero ahora también le rogamos, dirígenos con tu palabra, Señor. Instrúyenos en tu palabra, con sencillez, Señor. Padre, no hemos querido entrar en cosas demasiado elevadas para nosotros, Señor. Instrúyenos con tu palabra sencilla, Señor, tierna para nuestro corazón, para nuestra vida, Señor, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo que has enviado. Señor, que a través de esta narración podamos tomar ejemplos de cómo andar en Cristo, cómo nos relacionamos como hermanos, cómo tu obra ha ido avanzando y trabaja también en nuestras vidas. Señor, te rogamos tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿cierto? Retomando brevemente la introducción, estamos viendo el primer tiempo de Saulo, de Pablo, ¿cierto? Como creyente, el Señor le llama ahí en Damasco. Veíamos la semana pasada, camino a Damasco, él entra a la ciudad. Veíamos la semana pasada cómo él, desde el comienzo, comenzó a estar con los discípulos, ¿cierto? A juntarse en la ciudad de allí y a anunciar el nombre del Señor Jesús en las mismas sinagogas donde él iba para tomar, ¿cierto? Y perseguir en esa ciudad a los cristianos. Y luego vimos ahí el paréntesis histórico, ¿cierto?, que nos narra Gálatas capítulo 1 y Hechos, segunda de Corintios capítulo 11, ¿cierto?, que entendemos que Pablo fue a Arabia por algún tiempo, volvió a Damasco y ahí se levantaron amenazas de muerte contra él, en las que se involucró incluso el gobernador de la ciudad, por lo cual, sabiéndolo los hermanos, ¿qué hicieron? Ahí el verso 25. Lo tomaron de noche y lo bajaron por una canasta, ¿cierto?, para que él pudiera escapar camino a Jerusalén. Y allí estaba, ¿cierto?, este hermano Saulo, aún con quizás 3 años de creyente, pero que gran parte de ese tiempo lo pasó solo, ¿cierto? Estaba apartado ahí en Arabia meditando, probablemente conociendo, siguiendo, ordenando sus ideas con respecto al conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, cómo se aplicaban a Cristo. Podemos inferir estas cosas. Pero él sigue siendo un nuevo creyente, tenga eso en mente para los hermanos que le conocían. Sigue siendo en la mente de muchos aún el que era un perseguidor. Ni siquiera él era un falso creyente, sino uno que no era creyente, que había perseguido a muerte a la iglesia, pero que ahora decía ser cristiano y quería juntarse con los creyentes. Entonces tenga eso en mente cuando entramos a este relato. Nos dice, ¿cierto?, que
el apóstol Pablo, así como lo hizo en Damasco, ahora en Jerusalén, el nuevo creyente quería, ¿cierto? Quería estar juntos, dice que trataba de juntarse con los discípulos. Hermanos, y estas palabras, aquí hay palabras que son muy interesantes. Aquí es la idea no solo de que él quería estar al lado de los creyentes como alguien que viene a un culto, sino que la palabra aquí usada es que él quería unirse a los discípulos. Él quería juntarse, quería unirse al grupo de creyentes. Allí la palabra usada, hermanos, es la palabra que nosotros usaríamos para ponerle pegamento a algo, encolar. Él quería juntarse a los discípulos para estar con ellos siempre, unirse a este cuerpo local de creyentes, ¿cierto? Para que usted sepa, ¿cierto? El pegamento que usan los niños para pegar sus papeles, ¿cierto? Que le llamamos cola fría, ¿cierto? Que se usa en la carpintería. Aquí la palabra también es la idea de colado, que él quería pegarse, estar junto con los discípulos. Hay una diferencia, ¿no? Como nosotros entendemos muchas veces el cristianismo y cómo se entiende en nuestros tiempos, que es ir a un culto, estar con otros creyentes, pero no tenemos esta idea. Lo que el apóstol quería que hacer, lo que el Señor había puesto en su corazón era unirse, estar juntos, ser uno con el cuerpo de creyentes que estaba allí en Jerusalén. Hermanos, y él dice el texto y da la idea a Lucas de que lo intentaba una vez tras otra, ¿cierto? Trataba quizás de llegar a un culto y no lo dejaban entrar, quizás trató de llegar a alguna casa donde había oración y tampoco se le recibió. Una vez tras otra, él intentaba llegar, ¿cierto? Y estar unido con la congregación. Hermanos, repito esto porque es importante para el cristianismo de hoy, que está tan desfigurado en su relación con la Escritura. Él no solo quería oír un sermón, no solo quería escuchar buenas prédicas para su propio beneficio porque le hacía bien a su cristianismo. Hermanos, lo que el apóstol quería hacer desde el inicio era unirse al cuerpo de Cristo, unirse a los creyentes, estar con ellos. Él pertenecía ahora a este cuerpo por la fe, pero en la práctica solo se vería su unión con el cuerpo de Cristo estando con ellos, caminando con ellos, sujetándose al cuerpo de creyentes. Esta pertenencia al cuerpo del Señor solo se hace evidente también en la participación y el reconocimiento de otros creyentes hacia su vida. Hermano, puede ver que no fue ni siquiera el apóstol Pablo, dijo, no soy solo yo con el Señor me dio un llamamiento a mí, se me apareció en Damasco, yo sigo solo. Ni siquiera el apóstol Pablo dijo eso, ni anduvo así. No dijo, yo estoy bien con el Señor, pero voy poco a la iglesia. Amado hermano, eso no existe. Bíblicamente eso no existe. El Señor te toma y lo que nos dice 1 Corintios 11 es que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo que es la iglesia. Si usted tiene el Espíritu del Señor, usted va a querer estar unido a una iglesia local, a un cuerpo de creyentes. El Espíritu Santo nunca le va a llevar a una vida independiente, lejana, apática con otros creyentes. Esa no es la obra del Señor en la vida. La evidencia de que el Espíritu Santo me bautizó es que el Espíritu me toma, pone en mí sus afectos y me introduce en el cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, esa es la vida que el creyente debe poder ir cultivando. Saulo intentaba una y otra vez estar con los creyentes de Jerusalén. Aun cuando por miedo, hermanos, no por orgullo, aun por miedo, aunque la iglesia por miedo no le recibiera, él lo intentaba una y otra vez. A mí me daba la idea de esto, como que él pedía la membresía una y otra vez y no le creían, ¿cierto? Le decían, no, hermano, no sé todavía si eres creyente, ¿cierto? Pero es que yo quiero ser miembro. Y él, no, Saulo, ¿sabes qué? No te creemos todavía, ¿cierto? Y ahí se daba este conflicto. Hermanos, él sabía que necesitaba ser parte de este cuerpo, no solo espiritualmente, sino de una manera física. Sabía que debía estar con el cuerpo, con el grupo de discípulos. Y aunque sus primeros tiempos, como decíamos la semana pasada, no fueron fáciles, hermanos, él siguió intentando porque sabía que era lo que el Señor le llamaba. Es completamente entendible también la actitud de la iglesia, ¿no? Él era un asesino de cristianos. Él era un perseguidor.
se había ido a Damasco. La última noticia era para traer arrestados a creyentes para ser maltratados o posiblemente asesinados como Esteban en Jerusalén. El miedo de los discípulos, hermanos, era entendible. Para los discípulos no había más testimonio que las palabras del apóstol Pablo. Recuerde que en ese tiempo no era cosa de mandar una carta rápidamente de Damasco, no había llamada, ¿cierto? Era la palabra de Pablo contra el miedo que tenía la iglesia, y era algo difícil de entender. Pero como seguidor de Cristo, él debía estar unido a ese cuerpo de discípulos creciendo en el Señor. Así que Saulo quería, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Qué es lo que no creían? ¿Qué es lo que no creían de Pablo? No creían que él fuera discípulo. No es que le tuvieran miedo solamente, no sé, a su mala fama, no es que le tuvieran miedo a otras cosas. La preocupación de la iglesia es que no sabemos si este es un discípulo de verdad. No sabemos si él aún ha creído realmente en el Señor. Los creyentes en Jerusalén no habían compartido con él desde ser un perseguidor. El mismo apóstol Pablo va a decir en Gálatas 1, 22 y 23, va a decir, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica al que en un tiempo quería destruir. Eso era lo único que ellos conocían, pero había que dar un paso, hermanos. Me parece tan bello e interesante, amados hermanos, que en todo el Nuevo Testamento, en todo lo que Pablo escribió, él nunca recriminó a la iglesia en Jerusalén por no haberle dado una libre pasada a ser parte de la iglesia. Hermanos, no lo recriminó, no exigió un lugar. No vemos a Pablo protestando contra la iglesia porque no lo dejaban ser parte. Hermanos, él no exigió un lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar. Es natural que los que nos vieron andar lejos del Señor y vivir una vida perdida y una vida lejos del Señor, después hay un proceso natural. No es tan fácil al otro día decir, sí creyó en el Señor, hagámoslo parte, que tome decisiones, que tome responsabilidades. Sería una irresponsabilidad. Hay un proceso natural, así como de crecimiento, hay un proceso natural de crecimiento, hay un proceso natural de testimonio que pasa tiempo, que hay que llevar o que alguien tiene que respaldar. Eso es orden. Amado hermano, yo al leer esto recordaba también cuando el Señor me salvó. Yo me acuerdo, no fui un muy buen hijo, ¿cierto?, en mi adolescencia. Y cuando el Señor me salvó, yo llegaba a mi casa a orar, a leer mi Biblia, el Señor estaba transformándome, y mi familia me miraba así como que no me querían hablar, ¿cierto? Hay que verlo, hay que ver cuánto dura esto, ¿cierto? Hay que ver si pasan los días y mantiene esa constancia en el Señor. Y estaba bien, hermanos. Yo no les podía exigir, oiga, ¿por qué no me hacen orar ahora? ¿O por qué? Si yo soy un creyente el otro día, después que me habían visto hace una semana, 2 semanas, siendo rebelde, contumaz, insolente. Había un proceso que pasar y que la iglesia tenía que ver también al apóstol Pablo. Hermanos amados, ¿cómo se solucionó esto? Un creyente queriendo entrar, pero con una mala vida que le precedía y una iglesia temerosa. ¿Cómo se solucionó? Vamos al texto, ¿cierto? Hechos capítulo 9, verso 27. Y esto es hermoso, ¿cierto? Aquí hay un hermano amado, hermanos que, como se diría hoy día, quizás infravalorado, ¿cierto? El hermano Bernabé es maravilloso, hermanos, en el libro de Hechos. Dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor el nombre de Jesús. Lucas va a volver a mencionar a Bernabé. Ya lo había mencionado en el capítulo 4 de Hechos y lo va a volver a mencionar más adelante. En el capítulo 4 lo menciona como un buen ejemplo de los hermanos que vendieron herencias, propiedades y las pusieron a los pies de los apóstoles para el cuidado de los que eran más pobres, ¿cierto? Y después de Bernabé habla de Ananías y Zafira, que lo hicieron de mala manera y que murieron a causa de su mentira, ¿cierto? Pero Bernabé era el ejemplo positivo, el ejemplo correcto de darse al Señor. Y los apóstoles a Bernabé, ¿cierto?,
ellos le pusieron, ¿cierto? Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este hermano tenía un carácter de ayuda, un carácter de sostén, un carácter, hermanos, de misericordia. Allí la palabra, ¿cierto?, que se usa es que él era un paraclesis, ¿cierto? Y recordamos, paracletos es el consolador, el Espíritu Santo se le llama así. Uno que está al lado para ayudar, sostener, bendecir, cuidar. Entonces este Bernabé para los apóstoles era eso, un hijo de consolación, un hijo de ayuda, un hijo de bendición, un hombre que estaba al lado y que era la provisión del Señor para acompañarles y sostenerles a la iglesia en general. Y va a decir Lucas después en el capítulo 11 de Hechos, en cuanto a Bernabé, Lucas va a decir, Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Hermanos, este hermano Bernabé fue grandemente usado por el Señor como un puente entre personas, entre iglesias, bendiciendo, unificando, llevando ayuda. Escuchó al hermano Saulo, que no había podido aún unirse a la iglesia. Él fue y escuchó al hermano Saulo, escuchó su testimonio, y es más, si uno entiende el texto, él es el que le cuenta después a los apóstoles cómo se había convertido. Él lleva el mensaje para que sea recibido. Él escuchó y recibió al hermano Saulo, pasando por alto los miedos, las desconfianzas naturales que habían contra él. Ojo hermanos con esto. No solo Bernabé no solo aceptó a Pablo como creyente, sino que él fue mucho más allá, fue mucho más activo. Si puede quizás notar, porque estas dos palabras que vamos a ver son muy importantes. Tomó y presentó, ¿cierto? Que Bernabé tomó y presentó a Saulo, tiene un sentido muy profundo, muy interesante, que vamos a ver ahora un poquito. La palabra aquí tomar es la palabra tomar aquí es usada muchas veces para rescatar, para que alguien que toma a otro y ese se abraza de ese para poder sacarlo del agua, para poder rescatarlo cuando alguien pidió ayuda y lo toma para sacarlo de un momento difícil. Esa es la idea de esa palabra tomó, no simplemente que le dijo, oye, vamos, sino alguien que toma para hacer un bien, abraza a otro para cuidarlo, para dirigirlo, para bendecirle. Lucas habitualmente en el Evangelio usa esta palabra de tomar, la palabra en la original, para cuando, con una ternura especial. La usa para cuando el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso al medio, ¿cierto? Para dar un ejemplo, o cuando el Señor Jesús tomaba a los enfermos para sanarlos. Esa es la idea. Lucas lo usa en un sentido de amor, de cuidado, positivo. Así que nos está diciendo Lucas en ese sentido que Bernabé tomó, fue el que rescató, el que abrazó a Saulo para llevarlo frente a los apóstoles. Lo tomó para sacarlo de su aislamiento. Y aún más, nos dice Lucas que lo presentó ante los apóstoles. Luego Pablo va a decir que en esa ocasión solo vio a Pedro y a Jacobo, ¿cierto? El medio hermano del Señor. Pero la idea de que lo presentó a los apóstoles, ¿cierto? No es que le dijo Pedro, Saulo, Pedro, ¿cierto? Lo presento, ¿cierto? Sino que es la idea de que él mismo lo tomó y lo dirigió hacia los apóstoles. Es uno que abrió puertas, que fue guiando la situación, fue intermediario, contando el testimonio, y así pudo ser recibido por los discípulos, especialmente pudo ser recibido por Pedro. Y vamos a ver que de ahí en adelante hay una relación ya entre Saulo y Pedro. Pero fue el Señor usando a Bernabé para que se pudiera abrir esta puerta entre ellos. Hermanos, la idea es que el mismo Bernabé se puso delante, abriendo las puertas y las relaciones para que Pablo pudiera ser conocido en la iglesia. Es básicamente el buen testimonio de Bernabé el que le abre puertas a Saulo para ser introducido por primera vez. Pero hermanos, quiero que podamos reflexionar en esto un poquito. Porque estos hermanos como Bernabé, instrumentos de unificación, son tan necesarios en la iglesia del Señor y son tan escasos, hermanos.
tan escaso. Yo creo que muchos varones, ¿cierto?, especialmente que aman la obra del Señor, sueñan con ser un Pablo, sueñan con ser un Pedro, predicadores, ¿cierto?, un Apolos. Pero ¿quién piensa en ser un Bernabé? Un buen Bernabé, un hijo de consolación, un hombre usado en el carácter de Cristo, aunque no con una vocación tan pública, aunque Bernabé también enseñaba la palabra, pero no con una vocación tan pública, ¿cierto?, pero de tanta bendición a la iglesia del Señor. Hermanos amados, qué gran bendición fue este hermano, la gracia que el Señor puso en él, con una labor tan simple, hermanos, tan simple, pero que hoy día quizás sería tan despreciada. Él simplemente fue ayuda, fue uno que estuvo al lado para ayudar, introducir, escuchar, filtrar y llevar adelante, presentar, acompañar a otro. Hermanos, no fue un protagonista él de la propia historia. Es más, vamos a ver que después, claro, él sale al viaje misionero con Pablo, pero poco a poco en el viaje empieza a cambiar y ya no es Bernabé y Saulo, sino que es, ¿cierto?, Pablo y Bernabé. Y Pablo va tomando la relevancia, ¿cierto?, porque el Señor le había dado ese ministerio. Y Bernabé así lo entendió. Hermanos, es una idea, yo pensaba, es como que nos transmite esta idea, Bernabé, que mi bendición sea ponerme al lado para ser de bendición. Que mi bendición sea ponerme al lado para ser de bendición. Hermanos, eso es honroso. Eso es honroso. Si el Señor no le ha puesto por maestro, si el Señor no le ha puesto por exhortador, por una obra pública, por presidir, hermanos, gócese en la bendición de estar al lado de otros. Y aun si el Señor le está llamando a presidir, aprenda a estar al lado de otro. Hermana, aprenda a apoyar, a sostener, a cuidar, a ponerse al lado de otra. No viva usted su historia sola con el Señor, que el Señor me ayuda, me consuela, me sostiene. ¿A quién está ayudando? ¿De quién usted es el paracleto? ¿De quién es usted la hija de consolación? Hermano amado, esta es la historia que nos está contando Lucas aquí. ¿Usted pudo en Hechos alguna vez leyó el gran sermón de Bernabé? ¿Alguna vez vio la gran lista de milagros que hizo Bernabé? Hermano querido, ¿recuerda cuando los apóstoles le encomendaron la tarea a Bernabé de ser el unificador de la iglesia? Bueno, ninguna de estas cosas pasó. No hay un gran sermón de Bernabé, no hay una lista de milagros de Bernabé y no hay una encomendación oficial de los apóstoles para que sea el unificador de la iglesia. No hay. Ninguna de estas cosas es oficial. Amados, él no necesitó un cargo, no necesitó una orden, sino que simplemente siendo un hombre fraterno y lleno del Espíritu del Señor, hombre bueno y lleno de fe, el Señor lo usó de maneras maravillosas para el avance de su obra. Hermano amado, se dispuso a conocer y a recibir a un hermano que tenía mala fama antes de estar en el Señor, que tenía una fama horrible, pero que ahora decía conocer y servir al Señor y lo estaba queriendo mostrar con sus hechos. El hermano Bernabé le creyó y corrió el riesgo. ¿Y tú, hermano, estás dispuesto a correr algún riesgo? ¿Estás dispuesto a humillarte por otro? ¿Estás dispuesto a que el otro no te llame no tan prudente porque recibiste, porque estás cuidando, porque estás creyendo el testimonio de otro? Amado hermano, Pablo era como esos hermanos que eran de vidas muy terribles en el mundo, que difícilmente uno creería que se volvió al Señor, porque estaba demasiado lejos. Pero el Señor guía a Bernabé para tomar y presentar a Saulo. Esa actitud, hermanos, no es, hermanos, algo que haya tenido Bernabé naturalmente. Es el carácter de Cristo en Bernabé. Es el carácter del Señor. Hermanos, y como es el carácter de Cristo, ser un poco como Bernabé no es opcional para nosotros. Cada uno de nosotros debiera ser un poco como Bernabé. Porque es el carácter de Cristo, es el Espíritu de Cristo lo que hace que nosotros podamos tomar esa actitud.
esta característica de tomar, recibir y presentar y ponerse al lado para ayudar es el carácter de ser cristiano simplemente. Si este carácter individualista, consumista del cristianismo de hoy, de soy yo con el Señor y mi experiencia con Él, hermanos, es novedosa y fuera de la Biblia. Usted está puesto en la iglesia del Señor para ser de bendición a otros, hermana y hermano. Usted está puesta en la iglesia del Señor para ser de bendición a otros. Recordemos, hermanos, cómo fue el Señor Jesús. Este relato que estamos leyendo de Bernabé me hacía recordar las palabras de Lucas también, pero en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. El capítulo 15, Lucas nos dice lo siguiente del Señor Jesús. Dice, todos los publicanos o recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban de él diciendo, miren lo que decían del Señor Jesús. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta palabra de recibir es de la misma base del otro, tomar. Este toma a los pecadores y a los publicanos y come con ellos. Hermanos queridos, de nuestro Señor se decía despectivamente, oye, es este el que recibe a los pecadores, que ahora dicen están arrepentidos, esos pecadores nunca van a cambiar. Pero ¿qué hacía el Señor con los que venían con un corazón contrito y humillado? Los recibía, los tomaba, los acogía para que escucharan la palabra. Es justamente en ese pasaje, en el mismo Lucas capítulo 15, que el Señor Jesús, para explicarle a los fariseos que lo estaban criticando, el Señor Jesús les va a contar 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, que el pastor se alegra en encontrarla. La parábola de la moneda perdida, en que la mujer se alegra de encontrar la moneda de plata perdida. Y la parábola del padre que se alegra en perdonar a su hijo. Nosotros la conocemos como el hijo pródigo, ¿no? Pero lo que el Señor Jesús está queriendo decir es que Dios se alegra en perdonar y recibir a los que vienen a Él contritos y humillados. Eso es el sentido de las 3 parábolas. No quiero pincharle el globo, pero el sentido del buen pastor, ¿cierto? Que deja los 99 y va y vuelve, tiene el sentido más de alegrarse porque el Señor encuentra al perdido que todo el viaje, las 99 y el corral. La idea es que Él se alegra en encontrar y recibir lo que se ha perdido. Hermanos queridos, cuando también el Señor está contando la idea de la parábola del hijo pródigo y finaliza, ¿cierto?, cuando el hijo está volviendo a su casa y el padre es movido a misericordia, el padre se alegra profundamente y dice que se echa sobre su cuello. Es la idea de nuevo de abrazar, de tomar, que el padre se alegra en perdonar a ese hijo. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos amados, nuestro Señor, no solo Bernabé, nuestro Señor es el Dios que recibe. Es el Dios que siendo usted, sí hermano, usted y yo profundamente pecadores, el Señor nos recibió. Si usted es cristiano, es porque el Señor pasó por alto su inmundicia y la mía, lo profundamente pecadores que éramos, y nos recibió y nos tomó. Y ahora Dios nos manda, no solo Él quiere, Dios nos manda, por amor de Él, que recibamos a los hermanos. Mire lo que dice Romanos capítulo, gracias hermana, Romanos capítulo 15, por favor vaya allí. Romanos 15, 7 dice lo siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros. La Reina Valera, no sé si dice aceptaos, recibidos, ¿cierto? Otra versión dice aceptaos, ¿cierto? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, aquí está la instrucción del mismo apóstol Pablo: recíbanse unos a otros.
no solo acéptense, recíbanse, tómense para ayudarse. Y aquí la palabra más fuerte es tómense para ustedes mismos, tomen al otro como para que fuera para ustedes para siempre. Reciban a los demás. Hermanos queridos, esa es la idea. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué si me cuesta? ¿Por qué si se viste como no me parece a mí? ¿Por qué si habla todavía y algunas cosas se equivoca doctrinalmente? ¿Por qué si tiene mal caracho cuando anda en la iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo me recibió. No puedo. Hermanos, no puedo ser hipócrita, como nos enseñaba nuestro hermano en la mañana. No puedo ser hipócrita. Debo recibir, y no solo recibir a mi grupo de amigas y mi grupo de amigos, debo recibir al que a veces yo dudaría. Debo recibir al que quizás hay un miedo natural y que muchos quizás por prudencia no van a entrar allí, pero alguno tiene que entrar. Alguno tiene que ir y abrir la puerta. Alguno tiene que recibirle para que pueda ser conocido de la iglesia del Señor. Hermano amado, el Espíritu de Cristo nos obliga a cumplir esta labor. Amados hermanos, que el Señor nos diera 1000 Bernabés. 1000 Bernabés. Si la verdad es que no necesitamos tantos Pablos. La palabra del Señor dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. Pero que el Señor nos diera miles de Bernabés en medio de la iglesia, para recibir, para cuidar, para amar. Mientras otros estamos ocupados en la predicación pública, otro administra, otro está ocupado en un discipulado personal, otro está sirviendo en otras cosas, allí tienen que estar los Bernabés, que no tienen las manos tan ocupadas, las hermanas bernabitas, ¿cierto? Que puedan recibir, que puedan amar, que puedan cuidar, aunque cada creyente, como he dicho, por el Espíritu de Cristo debe tener esta actitud que el Señor nos regalara. Muchos Bernabé. Hermano, usted que no está haciendo nada, no está desocupado porque no le hemos dado un lugar. Usted tiene un lugar y debe poder utilizarlo, debe poder entrar, debe poder laborear. Hermanos, Romanos capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, no dice hagan un ministerio de enseñanza, hagan un ministerio de exhortación. Dice, ¿tiene don de enseñanza? Enseñe. ¿Tiene don de exhortación? Exhorte. ¿Tiene don de servicio? Sirva. Si esto es natural. Esto es natural en la obra de Dios. Es que llevo poco tiempo, llevo unos meses. Hermano, no le pedimos una teología sistemática para que reciba con amor a uno que no conoce. Hermano amado, sirva a los demás. Esta es la actitud y el corazón para todo aquel que debemos tener para todos aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Ahora, quiero hacer una observación y una salvedad. Este corazón abierto, receptivo y cuidadoso no aplica para un grupo de personas. Y en esto debemos ser sinceros y correctos. La palabra del Señor nos dice, si alguno diciendo que es cristiano anda en borrachías, en fornicaciones, es un estafador, un ladrón, nos dice 1 Corintios capítulo 5, para que lo pueda examinar, ni aún coman con él. Cuidado, estamos hablando del que viene del mundo y yo dudo un poco su conversión, tenía una vida muy mala, pasada muy mal, es difícil unirme, ya, a ese. Al que estando en la casa de Dios y conociendo la palabra de Dios es un mundano y un carnal, la palabra del Señor nos manda a exhortarle y corregirle, insistir, y si quiere seguir viviendo en su pecado, no podemos seguir, ¿cierto? Aquí no estaba Bernabé diciéndole, no, sí, es un mundano, dice conocer al Señor y anda en pecado, que venga a la iglesia. No, hermanos, no es lo mismo. Cuidado, no es lo mismo. Estamos hablando de alguien que viniendo del mundo a causa de su vida pasada, está luchando por ser incorporado a la iglesia del Señor. Para el contrito y humillado, para el humilde, como aprendimos evangelismo, la gracia del Señor. La gracia del Señor. Hermanos amados, que el Señor use a algunos de nosotros para recibir a los que eran como Saulo para la gloria del Señor. Hermanos amados, cuando crece la iglesia,
como nos ha estado pasando. Cuando plantamos nuevas congregaciones, como soñamos hacer, debemos ser de esta actitud y de este corazón. Saber que yo mismo he sido recibido, saber que yo mismo he sido adoptado dentro de la iglesia del Señor. Tengo que tener la actitud de recibir a otros. No cultive ese espíritu de que es que las cosas cambiaron, de que ya no es lo mismo, que ya no conozco a la gente. Conózcala, reciba, dese el tiempo, abra su corazón. Hermano amado, cuando hay una plantación de iglesia, esto es así, quizás cada domingo van a haber personas nuevas a las cuales acoger, ir conociendo. Debemos ir cultivando este corazón porque es el espíritu y el mandato del Señor. Así que gloria al Señor que Él levanta y usa a sus Bernabés para llevar adelante su iglesia. El verso 28 del Hechos capítulo 9 dice lo siguiente, cuando ya Saulo entró en la iglesia. Dice, y estaba con ellos moviéndose libremente. Otras versiones dicen, y entraba y salía, hablando con valor en el nombre del Señor. Una vez que fue recibido por los apóstoles, o por el apóstol Pedro en realidad, y compartió su testimonio y su llamado, cómo había empezado a predicar en Damasco y lo que el Señor le había usado, él pudo empezar a predicar la palabra libremente y estar con la iglesia. Pudo dedicarse a eso, ya no como un llanero solitario, ya no como que el Señor me dio un ministerio y nadie lo entiende, ¿cierto? Sino que con el respaldo y la comunidad de la iglesia en Jerusalén, salía y entraba libremente de la ciudad, hablando con gran convicción en el nombre del Señor. Así que el Señor le comienza a usar allí también. Como dijimos hace algunas semanas también, hablando de Esteban, hace algunos capítulos, cuando la predicación del Evangelio avanza, ¿cierto? Muchas veces, hermanos, nos va a tocar predicar el Evangelio, pero también le iba a tocar al apóstol Pablo no solo anunciar el Evangelio, sino que también corregir a los que están creyendo algo que es deficiente o no completo o que está yendo contra. Recuerdan al hablar de Esteban en el capítulo 6, dice que él predicaba ahí y contendía, ¿cierto? Debatía con aquellos que contradecían la fe de Cristo. Y ahora para Pablo se usan las mismas palabras, que él estaba predicando el Evangelio, pero que él también estaba discutiendo con los judíos helenistas, dice el verso 29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Y hermano, aquí solo paso a recordar, porque ya vimos este concepto. Recuerde que al predicar el Evangelio como Saulo, muchas veces vamos a anunciar el Evangelio, a hablar, pero a veces también nos va a tocar defender la fe, corregir a los que contradicen. Cuando se le acerque un diosa madre, ¿cierto? Un testigo de Jehová, los mormones, hermano, usted no puede golpearle la espalda y decirle, sí, porque ellos le dicen, sí, nosotros también somos cristianos. Usted cree en la Biblia, nosotros también. Hermanos, es nuestro deber decirle, no somos hermanos. Yo te tengo misericordia, yo no te odio, pero no somos hermanos. Porque tú no crees en el Evangelio del Señor Jesucristo como ha sido revelado. Porque estás yendo contra la Escritura, estás siendo hereje. No somos hermanos. Sentémonos con la palabra del Señor, hermanos, y tenemos el deber de corregir y de hablar la palabra del Señor con claridad. El mismo, especialmente aquellos que estamos, hermanos, por pastores y maestros de la iglesia. Y esto lo digo porque algún día le va a tocar elegir más pastores y más maestros en la iglesia. Y usted necesita saber que no es porque me caiga bien, no es porque es simpático, que es carismático. Necesita, dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, dice que los ancianos deben ser retenedores fieles de la palabra de Dios como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. No podemos poner un neófito, una persona sin conocimiento de la palabra del Señor y la doctrina, a dirigir la iglesia del Señor. Por muy tierno y simpático que sea y amoroso que sea conmigo, debe poder defender la doctrina. Debe poder decir, esto no es el Evangelio y esto sí lo es. Hermano amado, porque
Así nos mostró el Señor desde sus apóstoles en adelante. Dice más, y Pablo es un poquito más agresivo, dice en Tito capítulo 1, versículos 10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario hacerse amigos. No, ¿qué dice? A los cuales es necesario tapar la boca. No literalmente, ¿cierto? Tapar la boca con la doctrina, con la palabra del Señor. Hermano, nuestra pelea nunca ha sido por medio de armas carnales, ¿cierto? Y físicas, sino que son armas espirituales, la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra, empieza a defender la doctrina de los que contradecían. ¿Y quiénes le contradecían? Los judíos helenistas. ¿Cuándo habíamos escuchado antes de los judíos helenistas? ¿No fueron los mismos que levantaron el alboroto contra Esteban para que fuera muerto y que siendo muerto trajeron las ropas de Esteban a los pies de Saulo? Qué fuerte, ¿no? Volverse a encontrar con estas personas que pensaron hacerle un favor a Saulo, pero ahora como sus enemigos. Hermanos, tiene que haber sido muy fuerte para el apóstol Pablo. Tiene que haber sido muy duro para el apóstol Pablo. Continuó a ser el continuador de la predicación de Esteban. Ser el continuador de la persona de la cual él se alegró de su muerte. De alguna manera, hermanos, eso también nos confronta porque muchas veces nuestros propios pecados pasados, nuestras propias dificultades anteriores, nuestros propios hechos en ignorancia, nos coartan, nos atan las manos. No, es que yo no puedo porque antes lo hice tan mal que ahora yo no puedo servir al Señor en esto. Es que me equivoqué tanto en esto que ya no puedo servir en esto, hermanos. Pablo fue el continuador de la predicación del hombre el que él se alegró que mataran. El Señor lo puso allí y por honor al Señor él iba a continuar esa predicación, aunque su conciencia le doliera, aunque fuera difícil en su corazón, el Señor lo había puesto para la predicación del Evangelio, así que iba a seguir adelante. ¿Cuánto más tú, hermano? No, es que yo fui católico, yo fui testigo de Jehová, es que fui tan mundano, pero ya no lo eres en el Señor. Ahora eres un hijo del Señor, llamado al servicio del Señor, para acoger a otros, para bendecir y para predicar el Evangelio del Señor. Deja de envolverte allí en tus propios pensamientos pesimistas, en tus propias, en tu mala conciencia y sirve al Señor. Sirve al Señor. Amado hermano, y finaliza este párrafo diciendo, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Otra vez logra escapar y estar al resguardo para servir al Señor. Déjenme concluir, hermanos, haciendo una pequeña observación histórica, pero que también nos enseña. Saulo, escapando de aquí, se va a Tarso. Pero cuando la obra del Señor se va extendiendo y la obra del Señor llega a Antioquía, a un área gentil, donde el Señor también estaba llamando a muchos judíos de habla griega, nos va a decir el capítulo 11, que desde Jerusalén enviaron a ¿quién? A ver la obra que estaba en Antioquía. A Bernabé, al buen hermano Bernabé, el que tendía puentes. Y cuando llegó a Antioquía, dice el capítulo 11, que él se alegró. ¿Y saben qué hizo? Fue a buscar a Pablo, a Tarso, y lo trajo a Antioquía para que sirvieran juntos al Señor. Su labor no terminó introduciendo simplemente a Pablo en la iglesia de Jerusalén, también le introdujo al ministerio mismo, ahí en Antioquía, y trabajó con él. Y luego, ¿con quién el Espíritu Santo manda a Bernabé al primer viaje misionero? Con Saulo. Nuevamente, hermanos amados, lo que comenzó quizás como escuchar y recibir el testimonio de alguien, se transformó en años de servir al Señor juntos. Muchos lugares, cientos de personas escucharon la predicación del Evangelio por medio de estos dos varones. Y Pablo va a decir en Gálatas capítulo 2, haciendo un resumen de su historia, dice, después que fue a Jerusalén la primera vez, después pasados 14 años, subí a Jerusalén otra vez. ¿Con quién? Con Bernabé. Y llevando conmigo a Tito, a otro hermano que él estaba introduciendo en el ministerio del Señor para dejarlo luego en otra parte.
Hermano amado, usted no sabe al hermano que está recibiendo allí a su lado. Hermana, usted no sabe lo que el Señor puede hacer con ese hermano o esa hermana. Usted no lo sabe. Hágalo por la fe, por amor al Señor y por la fe. Usted no sabe los niños que está influenciando, no sabe el adolescente con el que está tratando, la mujer quizás mayor, anciana, con la que usted está apoyando y animando. Usted no sabe lo que el Señor puede hacer y cuánta obra en el Señor le va a permitir hacer quizás más adelante. No lo sabe. Lo que fue tomar y presentar a un hermano se transformó en probablemente 2 décadas de ministerio juntos. Hermano amado, hagamos esto por la fe, tengamos este corazón, dispongámonos a hacer de esta manera también en la iglesia del Señor. Como dice nuestro pastor Ricardo, capitalizando nuestro aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué hemos visto? Un discípulo quiere estar unido a otros discípulos, no solo junto así uno al lado del otro, sino unido, pegado. Ser parte de este cuerpo, un discípulo de Cristo, no solo quiere estar en la reunión, no solo quiere congregarse, quiere estar juntos, aunque deba haber un proceso natural de conocimiento, aunque hayan dudas, aunque no sea fácil al principio, el discípulo intenta y busca seguir estando allí en la iglesia. Segundo, ¿estás dispuesto a ser un Bernabé? Hermano amado, hermana amada, por favor, los reformados necesitamos entender que la predicación pública no es el único ministerio de la iglesia. Necesitamos entender eso. Se necesitan, hermanos, con don de misericordia, con don de dar, con don de presidir, hermanos, con dones de enseñanza, pero no pública, también del uno al uno, de don de exhortación. Hermanos, necesitamos las otras partes del cuerpo. Hermanos que reciban, hermanos que sean amables, hermanos que amen a sus hermanos. ¿Estás dispuesto a ser un Bernabé? Para esto hay que ser intencional, hermanos. Debo poder observar, debo poder ponerme al lado. Quizás no sientes que no tienes la personalidad para entrar en este trabajo. Bueno, hermano, siéntate al lado de esa persona. Deja de sentarte en el lugar cómodo, deja de, hermanos, rodearte de excusas y haz algo más. Siéntate al lado, incluye al joven que viene solo para que esté a tu lado, acompáñalo durante las primeras reuniones hasta que haga relación con otros también. Hazle saber que ha sido recibido. Hermanos, necesitamos trabajar en esto. Por favor, hermanos, damas, varones, para esto no necesitas un cargo, no necesitas que te lo pidan, necesitas simplemente derramar del amor que ha sido derramado sobre ti. Tercero, hermanos, prepárate para presentar defensa de tu fe. Ora por tus pastores y predicadores para que podamos dar respuesta precisa y valiente, incluso para callar a aquellos que contradicen si es necesario. Hermanos, y por terrible que haya sido tu caminar antes de conocer verdaderamente al Señor, disponte a servir donde Él te ponga. Hermanos, aunque te sientas indigno y culpable, ¿sabes qué? Yo también, hermanos. Muchos domingos me siento indigno y culpable. Pero el Señor ha querido usarnos a cada uno a su manera. Para mí lo mejor sería a veces no predicar públicamente, pero hay que obedecer a aquellos dones y lugares donde el Señor nos ha puesto. Hermano amado, tú disponte a servir, a honrar al Señor en lo privado, en lo público. Hermano, que esto no te ate las manos. Recuerda que Pablo continuó la labor que había empezado el hermano Esteban. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por las narraciones que nos dejan tantas enseñanzas, Señor.